Pues ha llegado ya el espacio para hablar de economía en el fin de semana de France 24. Nos acompaña una vez más Juan Pablo Lucumí, bienvenido. Y aquí estamos con un tema que nos ocupa porque fue una noticia bastante grande. Sí, durante esta semana hemos escuchado mucho hablar de Wall Street, ¿verdad, Juan Pablo? Yo quería preguntarte qué es lo que ha pasado con la bolsa de Wall Street y cómo podemos entender en términos cotidianos lo que hemos visto esta semana. Precisamente me gustaría que fuéramos directo a las razones de este desplome en la bolsa de valores mundiales, pues fue una semana de varias señales que el mercado interpretó como negativas. Por ejemplo, el hecho de que el Banco Central de Japón hubiera elevado su tasa de interés por primera vez en 17 años, algo que le cambió las reglas del juego a las personas que tomaban dinero prestado a un bajísimo costo en Japón y luego usaban ese dinero para tener ganancias en otros países. También el hecho de que un informe de puestos de trabajo en Estados Unidos mostró que se había creado menos vacantes de las esperadas en julio, lo que trajo consigo un temor de que Estados Unidos, que es la primera economía del mundo, hubiera o pudiera caer en recesión. Y otros factores como ver grandes empresas tecnológicas también mostrando un escenario pesimista. Sobre este asunto hablamos con Alberto Bernal, experto en estos temas bursátiles, y desde Miami, Estados Unidos, nos explicó lo siguiente. Cuando todos compramos acciones, lo compramos ordenado. Cuando todos vendemos acciones al mismo tiempo, eso se vuelve un caos, porque todos trabajamos o reaccionamos con un efecto manada. Y esto es un problema estructural de los mercados. Déjame darte un símil para que la gente entienda básicamente cómo es la cuestión. Cuando uno va a un cine, uno entra muy ordenado, cada uno entra por la puerta, se sienta en su asiento, espera la película, etcétera, etcétera. Entonces, entrar a un cine no tiene ningún problema. Sin embargo, si ese cine comienza a incendiarse, un accidente o algo pasa, y todo el mundo trata de salir del cine al mismo tiempo, eventualmente lo que se genera es una estampida y mucha gente se queda atrapada porque nadie puede salir. Entonces, uno de los principales problemas estructurales que siempre han tenido los mercados es que cuando hay estrés, se ve un famoso efecto manada. Desafortunadamente, esto es una condición de la vida, es una condición de los mercados y no hay mucho que se pueda hacer. Es como decir, cambiemos los mercados, que ya nadie tenga pánico. Eso es como decir, bueno, pues inventémonos la vida eterna. Eso son cosas que simplemente no se logran, pero que son fundamentales en la vida. Bueno, Juan Pablo, estos son sin duda noticias que siguen mucho las personas que están involucradas en la bolsa, pero claro, también pueden tener repercusiones en el día a día. ¿Qué es el mayor impacto quizás que pueden ver los ciudadanos? Pues así es una pregunta que además le trasladamos a nuestro invitado Alberto, pero antes entender que el temor que el mercado tenía de una recesión significa un escenario en donde el Producto Interno Bruto no crece, sino que su tasa de variación caiga, por ejemplo, en 2 trimestres consecutivos. Esa es la definición técnica. Normalmente porque cae el consumo, así como la inversión y la producción de bienes y servicios. Cuando aumenta el desempleo, hay decisiones también extremas de los bancos centrales y eso también lo puede afectar. Esto nos dijo Alberto. Ahora, ¿qué efecto va a tener esto sobre la economía en general? Juan Pablo, eso va a depender de si lo que vimos la semana anterior es solamente un evento coyuntural de una semana específica y ya volvemos a la normalidad en las próximas semanas. Eso está por verse, puede que sí, puede que no. La experiencia mía me dice que es poco probable que solamente tengamos volatilidad una semana y después todo vuelva a la normalidad. Yo creo que vamos a ver más semanas de volatilidad, pero al día siguiente va a amanecer como siempre ha amanecido y vamos avanzando. Y cualquier persona que invierta en mercados financieros juiciosamente a un periodo de 20, 30 años va a tener muchísimo dinero después porque los mercados históricamente siempre suben. Entonces es un tema muy importante mantener eso. En cuanto al ciudadano de a pie, que no tiene nada que ver con el mercado, sí, la volatilidad que vimos la semana anterior es simplemente un evento coyuntural, pues realmente eso no va a cambiar mucho las perspectivas económicas globales. Ahora, si se mantiene esta volatilidad, eso va a afectar las expectativas de los inversionistas y cuando se afectan las expectativas de los inversionistas, se acaba se afecta también las expectativas de crecimiento económico a futuro. ¿Por qué? Porque los inversionistas son los que deciden poner en riesgo su dinero para financiar nuevos proyectos, para financiar nuevas fábricas, para financiar nuevas construcciones de carreteras o de supermercados o de centros comerciales, lo que sea. Entonces, cuando el inversionista se angustia sobre el futuro, se disminuye la inversión y al disminuirse la inversión
deja de crecer la economía y eso afecta al ciudadano del común porque gana menos o porque pierde su trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, Juan Pablo, pero tenemos que hacer una mirada también hacia el futuro, ¿verdad? Porque uno de los factores de este desplome lo tenemos que ver más adelante. Así es, y tiene que ver con la tecnología, pues varias empresas venían ganando mucho en la bolsa por el panorama prometedor con la inteligencia artificial, pero parece que hubo un tope de ganancias en Wall Street, por ejemplo, es el caso de Nvidia, y varias de ellas borraron millones de dólares en capitalización bursátil. Pues Juan Pablo, una crónica muy didáctica, desde luego, para entender lo que ha pasado en Wall Street. Así es, poco a poco entendemos cómo estos números de las bolsas nos afectan en el día a día. Pues a eso venimos, ¿no? Aquí a explicar la economía para toda nuestra audiencia. Gracias. Después estaremos con mucho más, Rodrigo. Bueno, yo a la audiencia le invito a que siga aquí con nosotros en France 24. France 24, el arte en todas sus formas. Liberté, égalité, actualité.